Si te soy sincera, o sea, yo no pensé que iba a tener tantísimo impacto el tema de interpretación de sueños, ¿no? Que al parecer es como algo tan recurrente en la vida de Mm. muchísimas personas que estaban buscando en algún momento esa respuesta, esa explicación, porque a veces hay personas que tienen, me imagino, ¿no? Más capacidad de poder recordar esos sueños y hay otras que menos, pero cuando lo hacen es como que encuentran señales a muchas situaciones que les pasa en la vida. Así que mi primera pregunta para ti es, ¿por qué ¿por qué deberíamos prestar tanta atención a la interpretación de sueños? ¿Qué nos dicen nuestros sueños? Pues deberíamos prestar atención porque si no lo hacemos es tanto como renunciar a una herencia. Imagínate que te toca una herencia muy cuantiosa, muy valiosa y tú dices no la quiero. O imagínate que tienes información privilegiada para comprar acciones en los mercados financieros, que sabes que vas a ganar, y no lo haces. Entonces, estos dos símiles creo que son muy significativos para entender cómo el Talmud nos dice que el que recibe un sueño y no lo interpreta es como el que recibe una carta y no la abre. Es decir, hay un mensaje potencial que siempre va a ir para tu propio bien, porque se trata de los niveles superiores de tu propia alma que te están queriendo hablar. Entonces es fundamental, es como renunciar a la gallina de los huevos de oro si no lo hicieras. O sea, Claro. no tiene sentido. Y todos tenemos esa capacidad, porque seguramente mucha gente dirá, bueno, sí, yo soy una gran soñadora o soñador, pero luego hay otras personas que dicen es que yo no recuerdo, o entonces no tengo esa habilidad. Una cosa es la habilidad de recordar y otra cosa es el hecho de soñar. Soñar soñamos todos, porque es un proceso natural, no es un proceso que se ha de forzar. Otra cosa es recordar, pero es que cuanto más atento estás a las señales que hay en tu vida, ahora entraremos en eso, porque en mi cosmología, en mi cosmovisión de la realidad, los sueños y la realidad en realidad son lo mismo, solo que en dos dimensiones diferentes, pero la realidad también es simbólica, las señales de la realidad son interpretables de la misma manera que un sueño, con los mismos códigos. Entonces, cuando la persona empieza a darse cuenta por su conciencia ampliada de que la realidad le ofrece señales e información interesante, los sueños y los recuerdos de los sueños también se empiezan a activar. Entonces, finalmente la persona va a empezar a recordar. Y luego hay una cosa muy interesante que también he explicado en algún otro lugar, y es que el canal de los sueños es el mismo canal de la sexualidad. ¿Cómo es eso? Pues porque la dimensión que controla, desde la Cábala se estudia que la dimensión que controla los sueños, la caridad o la generosidad y los sueños y la sexualidad es la misma dimensión, se llama la dimensión Yesod. Y es la dimensión que está justo vecina a la dimensión del mundo físico. La que está inmediatamente vecina. Oh, wow. Entonces, hay un canal que une esas dos dimensiones y ese canal, si tu sexualidad es incorrecta o si no eres una persona caritativa, ese canal está como una tubería, está dañado y tiene fugas. Entonces tampoco va a fluir de manera clara el recuerdo de los sueños. Esto puede haber sido hecho en tu propia vida o puede ser heredado. ¿Sí? Pero bueno, al margen de ese caso, que es un caso general, normalmente el caso normal es que las personas normalmente recuerdan sus sueños. No todos, pero algunos sí. Sí. Igual, independientemente de esta situación, todos tenemos la capacidad de entrenar esa habilidad para recordar esos sueños. Claro que sí. Algo que me llamó mucho la atención de la vez pasada que conversamos era que dijiste algo como que cuando nosotros dormimos, o sea, cuando no entramos en este sueño, nuestra alma sube a recargar, ¿no? Sube a recargar, como conectarse a la nube, y esto en ciencia pues se dice, ¿no? La higiene del sueño, ¿no? Es decir, tu mente o tu cuerpo incluso recupera durante esa fase del sueño. Pero hay algo incluso mucho más profundo que habla la Cábala, y es que dormir es una sesenteava, algo así, ¿no? Una sexagésima parte. Sexagésima, mejor dicho. Una sexagésima parte de la muerte. Sí. Y que cada noche pasamos por una especie de tribunal. Así es. Esto me parece muy interesante, ¿no? Entonces, en ese tribunal, ¿quién nos juzga? ¿O quién nos hace, o quién nos evalúa? ¿Quién está ahí? Bueno, ese tribunal son los niveles superiores de tu propia alma, eres tú mismo. Tú mismo. Eres tú mismo. Nadie te juzga, tú te juzgas a ti. Tú eres tu peor juez. Y ahí va a depender mucho de las creencias. Es decir, cuando uno se va a dormir,
lo ideal, por higiene mental, es repasar el día. Sí. Esto lo hacen muchas personas de manera natural. Claro, claro. Bueno, rezar, luego si quieres lo profundizamos. Lo vamos a hablar. Pero repasar el día te da mucha higiene mental y eso evita que tengas que repasar el día durante el sueño, ¿no? Y te ocupe esa instancia del sueño, que es muy útil, en que estés repasando y juzgando ese día, ¿no? Mejor que lo hagas tú antes. Simplemente te perdona. De hecho, hay los judíos, antes de irse a dormir, recitan una oración que se llama el Quería Sherá a la mitad, una oración bastante larga, ¿no? Pero donde dicen que básicamente perdona por las ofensas que hice y que ahí eso está el Padre Nuestro, cristiano, claro. También está con eso. Entonces es una oración muy interesante para rezar. Ahí se queda liquidado eso. ¿Me porté mal con alguien? Bueno, lo siento, trataré de hacerlo mejor. No lo hice conscientemente. Eso, hay una preparación previa Sí, al sueño. hay una para que preparación. ese sueño sea realmente bueno, que te permita descansar, Sí. para soñar cosas. O sea, ¿cuál es la intención de esa oración? Sí, efectivamente. Eso. Una preparación, una higiene mental para, como dije, no tener tu mente ocupada durante el sueño y aprovecharla realmente en extraer información mucho más valiosa, mucho más elevadora para ti, mucho más Muy bien. sanadora. Fenomenal. Decías también en la anterior entrevista, que me pareció bastante interesante matizar, ¿no? Que la primera parte del sueño generalmente es esa revisión de lo que yo hago del día, pero hay una parte durante la noche en donde tengo que prestar más atención al sueño, porque eso sí conlleva mensajes de verdad para tu alma, ¿no? Entonces, me gustaría que lo volvieses a traer aquí un poco para que nosotros podamos entender qué matizamos, ¿no? ¿Qué es algo emocional, algo que no he podido resolver en el día y qué es realmente un mensaje de mi alma? Bueno, mira, aquí vamos a entrar en el análisis de las vigilias de la noche. El Talmud nos enseña que la noche se divide en 3 vigilias, 3 tercios. El primer tercio de la noche es un tercio donde el protagonismo lo tiene una parte del alma que se llama el nefesh, que es una parte muy neurovegetativa, donde hay mucha influencia, por ejemplo, si cenaste o comiste abundantemente, donde estás muy influenciado por los procesos físicos. Talmud dice que el 90% de lo que se sueña ahí es mentira y un 10% solo puede ser verdad. Okay. El segundo tercio de la noche está dominado por el alma llamada Ruach, otro nivel de alma, el alma ya más emocional, un alma más elevada. Y ahí te dice que un 50% es mentira, un 50% es verdad. Y el último tercio de la noche, dominado por un nivel de alma llamada Neshama, el alma más elevada de los 3 niveles del ser humano. Y ahí el Talmud dice 90% verdad, 10% mentira. Entonces ya con estos criterios ya podemos intuir que el sueño más importante a nivel verdad que podemos tener es justo el que tenemos antes de despertar. Okay. Justo antes de abrir los ojos, ese sueño, ese es muy relevante. Muchas veces nos pasa que nos levantamos al baño o nos despertamos de pronto en medio de la noche. Bueno, hay que ver en qué vigilia estoy. Okay. Porque aún puede ser relevante, ¿no? Porque puede agarrar en medio de la noche la vigilia central. Pero sin lugar a duda, esto nos lo dicen los sabios con muchísima claridad, el sueño más relevante es el sueño justo antes de abrir los ojos. Este sueño hay que anotarlo, este sueño hay que quedarse con él. Y Marian, una cosa muy importante, que yo lo he descubierto por la experiencia, ¿no? Porque yo me he tirado más de 12 años interpretando y recogiendo sistemáticamente todos mis sueños hasta que estuve preparado para poder enseñarlo. Entonces, una cosa muy importante es que cuando te levantas por la mañana y recuerdas el sueño, escríbelo. Hoy lo podemos grabar porque tenemos dispositivos móviles con grabadora que te permite grabarlo. Directamente un audio. Claro, ¿no? un audio que es Claro. mucho más cómodo, pero bueno, yo cuando empecé no había esto y yo lo tenía que escribir, ¿no? Pero si tienes ganas de ir al baño, aguanta, no vayas al baño. ¿Por Primero, qué? pues porque yo he descubierto que yendo al baño y haciendo tus necesidades, haciendo pipí, concretamente, se te olvida inmediatamente el sueño. El agua es una impresora. El agua del cuerpo es una impresora. Entonces, para recordarlo mejor, no vayas al baño, primero escribe o graba y luego ya vas al baño. O sea, tú ya en tu mesita de noche tiene que estar tu cuaderno, tu boli o tu móvil para grabarte el sueño o recordar ese sueño. Sí. Bueno, yo el móvil no lo tengo en la mesita de noche, lo tengo Claro. precisamente en el baño. Ah, buenísimo. Porque justo buenísimo. antes de ir al baño me estoy Claro, grabando el sueño. Ok. ¿Entiendes? Wow. Tengo un baño en suite, es decir, está dentro del dormitorio, por lo tanto, Sí. y aparte que no es bueno dormir con el móvil al Claro, lado. exacto, Bueno, totalmente, no, eso no, te iba a no. decir. No, de ninguna manera. Ok, pero sí Entonces, es importante hacer, antes de cualquier cosa, Eso lo es. primero... Muy importante, como digo, antes de ir al baño, grabarlo. Y nada, y luego lo muy importante también, cuando vas grabando sueños de manera recurrente,
tú vas a ir construyendo tu propio diccionario de significados. Porque una cosa son los significados a nivel arquetípico que nos enseñan los sabios de la Kabbalah y los sabios del Talmud, y otro significado muy importante es el que tu propia alma tiene para ti. Es decir, los niveles superiores de alma saben que para ti son importantes ciertos arquetipos, ciertos símbolos, y te los va a ir presentando recurrentemente. Okay. Probablemente muchos de los amigos que nos están escuchando sueñan recurrentemente pues con sus familiares yo, por ejemplo, en mi caso son coches, ¿no? Porque para mí los coches fueron muy importantes en mi infancia. Mi padre tenía talleres y concesionarios de coches y este tipo de cosas, y para mí fue como, desde niño, digamos, me crié con eso, ¿no? Y me ilusionaba, y lo que se graba con la emoción queda, ¿no? Como símbolo. Entonces, bueno, cada uno va a tener sus propios símbolos, personajes del pasado que habían en tu vida y que hace años que no ves, pero de pronto aparecen. Ahí hay que analizar mucho. Entonces, eso es un trabajo de investigación de cada persona. Perfecto. ¿Y eso cuánto tiempo te puede demorar? O sea, empezar realmente a entender el lenguaje de tus sueños. A mí me tardó 12 años. 12. Y todos, o sea, tú has visto, porque entrenas a las personas para que interpreten sus sueños, tú has visto que esto se puede hacer en mucho menos tiempo. Se hace mucho menos tiempo, y de hecho yo recomiendo una herramienta, no sé si la audiencia conoce o tú conoces una herramienta que se llama Evernote. No. Sí, es un programa, es una herramienta, una app, que es como una libreta, pero tiene una cosa muy buena, y es que te permite etiquetar, te permite agregar etiquetas a tus notas. Es una herramienta de notas. Perfecto, donde tú puedes añadir etiquetas. Y lo puedes tener en tu móvil, en tu ordenador, en tu tablet, donde tú quieras. ¿Por qué es tan bueno? Porque como añades etiquetas, tú a la hora de hacer una búsqueda, cuando ya llevas registrado muchos sueños, haces una búsqueda por etiqueta. Bueno, ¿qué significaba que aparezca mi amigo Jerónimo en el sueño? Entonces metes Jerónimo y te da todos los sueños en los que aparece Jerónimo. Y buscas patrones comunes. Es muy científico esto. Qué interesante. Sí, entonces yo lo estuve estudiando así durante 12 años. Wow. Bueno, ya te preguntaré qué ha sido lo más curioso que has descubierto de tus propios sueños. Pero quiero ir un poco a esto, al lenguaje que utilizamos en los sueños. Porque, a ver, tú decías que los sueños es un lenguaje del alma, ¿verdad? Pero ¿por qué nos tiene que hablar siempre en símbolos? Es decir, ¿no sería más fácil comunicarse como nos comunicamos nosotros ahora para recibir esos mensajes que realmente son tan importantes para nosotros? ¿Por qué se comunica a través de símbolos? Porque no tendría mérito en ti si fuera literal. Si fuera literal no habría ningún mérito, no habría ningún ejercicio, ningún esfuerzo por tu parte. Y lo que se busca es que primero haya una curiosidad y haya un mérito. Y esto tiene que ver con cómo se crea este mundo. Cuando el creador crea este mundo, hace que el mundo tenga luz revelada y luz oculta. Entonces, la luz oculta es la información aún no revelada. Y la luz revelada es, de hecho, el mérito que tenemos que hacer nosotros como alma de ir revelando secretos, de ir sacando a la luz secretos de la naturaleza de la realidad. Y eso es lo que hace que nuestra alma adquiera méritos. Entonces no tendría ningún mérito, no tendría propósito en este mundo que te lo dieran literal, que te dijeran, no, tú tienes que hacer esto. No tendría sentido. O sea, siempre nuestros sueños nos hablan en símbolos. Sí. Si una persona empieza a interpretar esto como algo real, lo está haciendo mal. Es decir, por ejemplo, ¿no? La típica persona que se sueña con que su pareja le engaña, ¿no? Sí. Bueno, pero lo que pasa es que ahí puede ser que sea un sueño de aviso. Es decir, ahí sí puede ser un sueño de aviso, porque va a depender de dos cosas: del recipiente del alma de esa persona y de la gravedad de que sus niveles superiores de alma vean ese evento como grave o como no grave. Por ejemplo, también hay sueños anticipatorios de la muerte de un familiar. Es muy común. Es muy común. Sí. Pues para prepararte, ¿no? Para prepararte para que dice, bueno, pues le queda poco, ¿no? Y tú te puedas despedir de ese familiar y puedas acompañarlo y pasar tiempo con él. Es decir, todo lo que tiene que ver con evitar un sufrimiento, los sueños nos lo anticipan. Es decir, nuestros niveles superiores de alma, a través de los sueños, nos lo anticipan. Y en respecto a la literalidad de los sueños, está escrito por los sabios del Talmud y de la Kabbalah que solamente los grandes profetas de Israel tenían los sueños proféticos de manera literal, donde Dios les avisaba de la catástrofe que iba a sufrir el pueblo para que ellos pudieran comunicarlo al pueblo y salvar al pueblo. Pero los profetas es que eran unas personas de un nivel espiritual altísimo. ¿Tienes que cumplir esa condición para tener sueños proféticos? Y para tener sueños literales.
Literales. Oh, Porque wow. entonces, porque tu nivel espiritual es tan alto que ya no tienes que hacer mérito. Estás aquí para ayudar a la humanidad, para guiar a la humanidad. Desde un nivel muy alto. ¿Sabes? Interesante. Entonces, es el mérito. El otro día tenía una conversación con un Sí. amigo en la cual estábamos diciendo, bueno, esta vida es como un acertijo constante. Esta vida es una interpretación constante de lo que te pasa, de los eventos. Cuando ya te empiezas a meter mucho en el entendimiento de la realidad y te das cuenta que la realidad es simbólica. También, además de ser literal, es simbólica, tiene una capa simbólica. Y analizas la capa simbólica, te vienen más símbolos en la realidad. Es decir, se establece un lenguaje de telecomunicaciones entre lo que tú eres y lo otro, que en realidad es todo el tiempo tú, a un nivel más profundo, porque es una proyección de tu conciencia. Por lo tanto, al final no es una diferenciación entre yo, lo otro, y el proceso entre mí y lo otro. Todo es una unidad. A medida que te acercas a la conciencia de unidad, los símbolos son cada vez más frecuentes. Por eso hay tantas personas hoy en día que cada vez ven más señales en la realidad y en los sueños. Pero es porque nos estamos acercando como humanidad a una conciencia de unidad cada vez mayor. Porque estamos en ese proceso. Se acerca el final del juego. Qué fuerte. Me parece interesante porque incluso, claro, ¿no? Tú siempre hablas de esta realidad como la Matrix en la Eso es. que estamos inmersos, ¿no? Y es como el sueño, yo le diría como ese hack de la Matrix, ¿no? Donde puedes tú o tienes acceso a niveles superiores de información. Eso es. Que te permiten descodificar cosas, ¿no? Eso De realidad. es más interesante, sí, aún. Yo lo comparo con un videojuego. Esta realidad sabes que la comparo con un videojuego. Y, por ejemplo, la muerte sería un logout total del juego. Okay. El sueño sería un logout parcial. Una 60ª parte Claro. de la muerte. ¿Qué te permite ese logout parcial? Hacer actualizaciones de tu software interno parciales. Actualizaciones que no se pueden hacer en caliente. Cuando tú haces una actualización en un ordenador de un programa, hay algunas que se pueden hacer en caliente, o sea, estando encendido, para nosotros, estando la persona viva y despierta, y hay actualizaciones que tiene que reiniciar el ordenador. Hay un logout parcial. El sueño es una reiniciación del ordenador. Apaga para volver a encender. Actualizaciones que se hacen en caliente, actualizaciones que no se pueden hacer en caliente.